Namaskar. Jorge Jandavaca García te saluda y te da la bienvenida a la vida en la vida. Nuestro tema de hoy, la zona luminosa o resiliencia. La zona luminosa o resiliencia. Pregunto, ¿existirá alguna capacidad en el ser humano que le permita no solamente hacer frente a la adversidad, sino que la supere y además salga fortalecido? ¿Será posible que esta capacidad se pueda inocular cual vacuna en los niños para que éstos afronten la adversidad y los problemas de la vida con eficacia y solvencia? ¿Cómo es posible que muchos seres humanos, llenos de salud, energía, vida, estudios, dinero, se quiebran fácilmente ante cualquier fracaso o adversidad, mientras que otros con limitaciones físicas, maltratos, abusos, carencias, etc., son en su adultez personas bien encaminadas, útiles, proactivas, productivas, altruistas? La respuesta a todo esto está en aquella zona de poder del ser humano, a la que he llamado la zona luminosa, a lo que los expertos la llaman resiliencia. Resiliencia es una palabra tomada de la física. Resiliencia significa soltura de reacción, elasticidad. Designa la facultad que tienen algunos cuerpos de pese a recibir toda clase o toda suerte de presiones, pesos, tirones, jaladas, golpes, compresión, etc., siempre recobran su forma natural. Como el Terminator, le hacen lo que sea y siempre vuelve a su forma original. Ahora, este término ha sido llevado de la física, porque de ahí surge el término, al terreno social, especialmente a la psicología, ¿no? En la que se ha comprobado que es posible que pese a toda suerte de infortunios, adversidades, dificultades y problemas, pese a todo eso, la persona humana se mantenga incólume, pese a todo esto. Y no solamente eso, sino, como dijimos antes, resulte fortalecido. Y esta resiliencia se construye desde las fortalezas, desde el lado fuerte de tu naturaleza, desde la zona luminosa del ser humano. Asumiendo la potencialidad de cada individuo para desarrollarse, a decir de Marulanda, la resiliencia es lo opuesto a la cultura negativa del fracaso, que centra su atención a solamente los aspectos negativos, a las carencias, a las desviaciones, a las anomalías, a las enfermedades, a las catástrofes, a las tragedias, a los accidentes. Y no estoy describiendo los noticieros por si acaso, es una simple coincidencia. Bien, la teoría de la resiliencia cobra significado a partir de las diferencias
en la acción o reacción ante circunstancias adversas, circunstancias negativas que generan estrés. Y como ya dije, mientras algunas personas caen, sucumben, son afectadas ante dichas circunstancias, evidenciando desequilibrio, trastorno a diversos niveles, otras se desarrollan exitosamente a pesar de la adversidad. Enfoco este tema con mucho cariño y no parto desde una perspectiva teórica, sino también práctica, porque este tema de la resiliencia lo he trabajado en las zonas andinas, en épocas de terrorismo, etcétera, de manera práctica, ¿de acuerdo? Zonas como Caraibamba, Chalhuanca, etcétera. La Sierra del Cusco también. Eso es verdad, sí es posible desarrollar esta resiliencia o capacidad de hacer frente a la adversidad. La resiliencia implica un conjunto de cualidades que hacen posible ese proceso de inteligencia, diría yo, porque es una suprema capacidad de adaptación, y la inteligencia es capacidad de adaptación, adaptación exitosa y además de transformación positiva, pese a los riesgos, pese a la adversidad. En un país como el nuestro, por ejemplo, aunque la resiliencia, yo diría, es justamente surge y se desarrolla en un país como Inglaterra, pero en países como el nuestro, donde las dificultades materiales y los problemas sociales aumentan los riesgos mucho más potencialmente que en otras zonas, yo creo que se torna imprescindible que todas las personas vinculadas al campo social, muy especialmente maestros, profesores, tutores, conozcan y apliquen los principios para promover la resiliencia. Se hacen programas de tipo asistencial, social, útiles, que tienen que ver con la alimentación, que tienen que ver con superar la desnutrición, etcétera. Eso está muy bien, pero el núcleo siempre se olvida, la conciencia siempre se olvida. ¿Han escuchado ustedes alguna vez a algún político de casualidad hablar de la importancia del desarrollo del ser humano pleno, la importancia de ser? Jamás, eso está fuera de su ángulo de visión. Pero en fin. Entonces, pues no podemos ignorar los aspectos negativos que trae el samsara, que trae la vida, aspectos deficitarios, periodos de caída que hay, producto de la dualidad, enfermedades, hambre, miseria, violencia, corrupción. Pero no podemos reducir nuestra mirada de modo tal que solamente consideremos a las personas, a la sociedad,
a los países en general desde solamente sus carencias. Y es conveniente aquí recordar la célebre fábula de ese gran esclavo fabulista Esopo, la fábula de la liebre y la tortuga. ¿Se acuerdan de esta fábula? La liebre desafía a la tortuga a una carrera, a una competencia de velocidad. La tortuga acepta, se da la carrera. La tortuga avanza lento, muy lento, paso a paso. La liebre, sale disparada, corre, la supera, pero regresa, se da vueltas, se echa a descansar, vuelve a correr, se vuelve a echar, se ríe, se burla, vuelve a superarla, vuelve a regresar, juega. En algún determinado momento se echa a dormir ahí tranquila y se queda dormida. Y la tortuga, que ha ido avanzando lentamente, lentamente, se aproxima a la meta. La liebre despierta, ve que ya la tortuga va a llegar a la meta, se esfuerza, corre desesperadamente, pero ya no. La tortuga gana la carrera. Yo pregunto, ¿por qué ganó la tortuga? ¿Cuál es la razón? Hay muchos enfoques. Uno dice, la liebre perdió por soberbia, no por sobrada, por autosuficiente. Y otros dicen, bueno, la tortuga ganó por ser perseverante, constante, paciente. Y yo te digo, ¿sabes por qué gana la tortuga? La tortuga gana la carrera porque se centra en sus fortalezas, no en sus debilidades. Si la tortuga se centrara en sus debilidades, en sus carencias, no acepta la carrera. Ni bien la liebre la desafía, la tortuga diría, no, ¿sabes qué? Tú me vas a ganar porque yo soy lenta, no voy a, ni de bromas corro. Y listo. Pero ella no se centra en sus debilidades, que en este caso es la velocidad en función de la carrera. Ella se centra en su fortaleza. Y su fortaleza es, ¿cuál? En este caso, la persistencia, la paciencia, la constancia, la perseverancia. ¿Comprendes? Tú, para vivir la vida, ¿en qué te centras? ¿Qué miras? ¿Lo que te falta? ¿Lo que careces? ¿Lo que no tienes? ¿O te centras en tus fortalezas? ¿Cuáles son tus fortalezas? ¿Cuáles son tus aptitudes, tus cualidades, tus competencias, tus destrezas, tus habilidades? ¿En qué te centras? Entonces, pues, la tortuga gana la carrera porque se centra en sus fortalezas. Insisto, constancia, perseverancia, y le podemos añadir humildad. Porque si la tortuga, repito, se centrara en sus debilidades, no acepta. Simple y llanamente no acepta. Esta analogía expresa muy bien el concepto de resiliencia. Partir de las fortalezas, partir de las habilidades, partir de las capacidades, partir de la zona luminosa. Por ejemplo, frente a alguien que tiende a emborracharse, para ahogar, entre comillas, su dolor, sus penas, ¿qué ves? ¿O qué eliges ver? ¿Un borracho perdido? ¿O ver una persona con capacidad de recuperación? ¿Ver una persona cuyo núcleo esencial es la divinidad y que está atravesando una etapa, un espejismo, una etapa nada más? ¿Qué es lo que ves? ¿Un perdedor?
o alguien que todavía no ha concientizado o no ha despertado que él y todos los seres humanos somos encarnación del amor de Dios, somos la esencia divina que vive en este cuerpo y que poseemos capacidad ilimitada, que hemos nacido para ser felices, que hemos nacido para totalizarnos, y en términos del mundo, si quieres, nacidos para triunfar. Ahora yo pregunto, ¿no? El porqué de la resiliencia. Pregunto, ¿quién de nosotros, digo, no conoce casos de personas que de niños tuvieron una serie de privaciones, como el abandono, y que tuvieron que trabajar desde pequeños recibiendo maltratos, discriminaciones, y que a pesar de todo salieron positivamente enriquecidos de esa experiencia, ¿no? Lo que no le pasa a muchos otros, a muchas personas no le pasa eso, ¿no? Pero a algunos sí. ¿Tú alguna vez habrás visto el caso de bueno, ahora ya es un hombre, ¿no? De Antonio Meléndez, el guitarrista de Papa, se le dice, ¿no? De Juan Pablo II. Este era un muchacho puertorriqueño de clase media baja, guitarrista, ¿no? Y que toca, compone música religiosa. Él se volvió en el guitarrista oficial del Papa Juan Pablo II cada vez que él venía a América. Él es un hombre casado, conduce un automóvil como cualquiera, con el único detalle que Tony nació sin los dos brazos, desde el codo. Cuando él estaba en su cuna comenzó a jugar con lo que tenía alrededor con sus pies. Y su mamá tan sabia comenzó a estimularle todo lo que, para que él hiciera todo lo que pudiese con los pies. Y es impresionante ver la habilidad que él tiene. Por ejemplo, ¿lo has visto? Para coger la llave del carro con los dedos de los pies. Y él ha adoptado 2 niños en circunstancias parecidas a las de él. Y vive mucho más feliz que millones de personas que tienen los 2 brazos. Eso es resiliencia. Este es un ejemplo de resiliencia, de cómo salir adelante en la adversidad, en la fortaleza interior. Esa fortaleza que está ahí, pero lamentablemente no todos la manifiestan. Entonces, pues, la resiliencia es la capacidad de estar fuertes, la capacidad de partir o de estar conectados con lo que llamamos la zona luminosa. Habrás escuchado hablar de Viktor Frankl, ese gran psiquiatra que escribió una obra que se llama El hombre en la búsqueda de sentido. Él es uno de los primeros que después de la Segunda Guerra Mundial comenzó a investigar por qué personas que habían pasado por situaciones traumáticas extremas, como el campo de concentración o la pérdida de un hijo, etcétera, habían logrado superar positivamente esas experiencias, mientras que otros entraban en depresiones irreversibles
o cuadros psiquiátricos graves. Entonces, ante la evidencia de que no todas las personas sucumben frente a la adversidad, y por el contrario hay quienes superan situaciones y surgen fortalecidos. Ante eso, pues varios autores han investigado y se han aplicado el concepto de resiliencia en distintos países. Como te dije, eso en algún momento fue trabajado, al menos personalmente, ¿no?, en la Fundación Barlir y en el Instituto de Región y Desarrollo de Abancay. Ahora, a partir de las investigaciones, se han identificado fuentes, ámbitos y factores internos de la resiliencia. Fuentes, ámbitos y factores internos de la resiliencia, ¿no? Sobre eso vamos a seguir desarrollando. Mientras tanto, te digo dos cosas. Uno, estate presente lo más que puedas. Que esto no forme parte de esa sumatoria de conceptos a tu cabeza. Que pase adentro de la mente y caiga al corazón. Puedes enderezar tu columna y relajar el rostro, tomar conciencia de tus manos, de tus pies, sentirlos, darte cuenta de tu columna, insisto, relajar tu rostro y sentir el aliento que entra, el aliento que sale. ¿Sí? Bien. Entonces, dije que hay tres aspectos que vamos a ver: fuentes, ámbitos y factores internos. ¿De acuerdo? Las fuentes. ¿Cuáles son las fuentes de la resiliencia? Son: tengo, soy y puedo. Tengo, soy y puedo. ¿Cuáles son los ámbitos? Lo primero, y esto no necesariamente está contemplado por todos los estudiosos, tratadistas y prácticos. Para mí lo primero, la principal y absoluta fuente de resiliencia es que concientices que el núcleo de tu ser es la esencia divina, el Atman, la chispa divina, que eres la encarnación del amor de Dios, que posees capacidad infinita. Ese es el ámbito fundamental. Yo diría que es además fuente. Pero ¿qué otros ámbitos? Autoestima, un ambiente afectivo, aceptación incondicional, sentido de vida, sentido del humor, comunicación interna positiva, comunicación positiva con otras personas y ética. Y los factores o factores fortalecedores, tenemos el autoconocimiento en términos simples, no desde una perspectiva pues socrática, una perspectiva de conocerse a sí mismo, desarrollado en las escuelas iniciáticas egipcias. No, es el autoconocimiento, creatividad, optimismo, gratitud, proactividad, altruismo, autonomía, solidaridad. Estos serían factores fortalecedores. Entonces, tenemos fuentes, ámbitos y factores fortalecedores, ¿no? Comencemos por las fuentes.
Y la otra cosa que te iba a decir era que esto lo puedes aplicar a ti, porque de todas maneras permanece tu niño interior ahí. Y tu propia esencia se permanece y está en estado infantil. Tu lado emocional, que está conectado a la esencia, a tu sentir, no pasa de 4, 5, 6, 7 años. El niño interior está ahí y hay que hacerlo, hay que darle resiliencia. Pero al mismo tiempo, yo digo a todas las personas que escuchan, que tienen hijos, nietos, sobrinos, jardineras, educadores, pedagogas, tutores, etcétera, formen niños resilientes para que hagan frente a toda esa maquinaria casi conspirativa, diría yo, del sistema, a toda esa aplanadora mecánica. ¿No te das cuenta cómo se está moviendo la humanidad? Como robots dormidos autodestructivos. Es por eso que tanto éxito tienen esas películas de los muertos vivientes, porque así está la humanidad, son muertos vivientes.